es el rostro de la jueza Nancy Juárez, que quiere mandar a la cárcel a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Es procedente? ¿No es procedente? Es lo que se ha estado platicando los últimos días, tanto en la mañanera del pueblo con nuestra doctora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, valga la redundancia, con la mañanera de los jueces, y es que esta señora tiene un negro historial. Ahora sí que vaya y que le crean en su casa, te lo platico aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política. No olvides suscribirte, no olvides dejarle un me gusta, las cosas están cada vez más color de hormiga. Estos personajes, los jueces, ministros, magistrados que no quieren dar su brazo a torcer, estar en este plan de no nos van a quitar todos nuestros beneficios, no queremos, ya no saben ni por dónde hacerle, cómo ayudar de alguna manera a la señora Norma Piña. Norma Piña pues trata ahí de mediar la situación en cuanto a decir cuál es la verdadera razón por la cual están luchando en contra de esta reforma al Poder Judicial, que ya sabemos que ni siquiera ya es una reforma, pero bueno, ellos siguen, o sea, esto ya es constitucional, pero estos siguen diciendo que van en contra de la reforma al Poder Judicial y que los derechos humanos están en riesgo, ¿ok? Así las cosas con estos personajes. En la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, lanzó un fuerte mensaje en medio de toda esta tormenta política. Citando a la Asociación Nacional de Jueces, declaró que los mexicanos estaríamos perdiendo nuestro derecho a una justicia imparcial y el respeto a nuestros derechos humanos estaría en riesgo. Este pronunciamiento llega en contexto marcado por la polémica reforma judicial, este paro de jueces y magistrados, los constantes ataques pues del Poder Ejecutivo. Piña advirtió sobre la politización de la justicia y la desaparición de la carrera judicial. También advirtió que esto no solamente afecta a los ciudadanos, sino también a la confianza en el sistema judicial. A ver, señora, de ahí de entrada, no le tenemos confianza en estos momentos al sistema judicial. Entonces, la idea justamente es para que se la tengamos. Pero bueno, fundamental para el desarrollo social y económico de México. Decía ella, los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido. Al mismo tiempo, también resaltó la importancia de la independencia judicial para proteger esos derechos y actuar como contrapeso ante cualquier amenaza de poder. Según la ministra, la confianza en la judicatura depende de la independencia y responsabilidad de los jueces, un pilar que debe mantenerse firme, especialmente en tiempo de crisis. Vamos a escuchar ahora sí que en palabras de la señora Norma Piña, de la ministra presidenta, qué fue lo que dijo. Y después tú déjame en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente, en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias,
es prudente poner atención. La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura, para que la gente, las personas, tengan certeza de que aún hay jueces en Berlín. Esto era lo que comentaba la señora Norma Piña, pues de alguna manera tratando de defenderse, pero a final de cuentas todavía dijéramos, bueno, no los conocemos, ¿verdad? Si supiéramos que lo hemos dicho, y es que lo hemos ahora sí que dicho en un montón de ocasiones. Si ustedes hicieran la chamba como deberían de hacerla, de verdad esto no estaría sucediendo, pero no lo hacen bien. Como a estos personajes que pueden comprar su inocencia, a ellos sí los dejan libres, a ellos sí los dejan tranquilos, un Juan Collado, una Ahumada, un Lozoya, un etc, 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 ¿no? Y es justamente lo que queremos evitar. Pero bueno, tú recordarás a esta juez Nancy Juárez, que le dijo a nuestra presidenta, o bajas ahí pues esta reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, o te mando a la cárcel, prácticamente. O sea, así se la cantó, ¿no? Y la presidenta le dijo, a ver, mamita, o sea, ubícate, ¿no? Tómate unas 2 pastillitas de Ubicatex, no tienes ahora sí que poder sobre esto. Y sorry, con la pena, yo creo que te vamos a regresar a la universidad, porque cómo es posible que no sepas esto, pero bueno, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum indicó entonces que una vez que reciba la notificación de la juez Nancy Juárez, va a enviar una pregunta al Poder Legislativo. O sea, que prácticamente es, o sea, sí puede ir una juez en contra de la ley de amparo, o sea, no está haciendo todo lo contrario de lo que debería de hacer. Vamos a escuchar a nuestra presidenta, esto lo comentó en la Mañanera del Pueblo. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente, esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, esto era lo que comentaba nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, conforme a esta situación, ¿no? Ahora, los jueces ya respondieron y ellos dicen, es que nosotros estamos cumpliendo la ley. Digo que esto va a dar muchísimo de qué hablar. Vamos a seguir hablando acerca de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces pues están muy angustiados, están muy preocupados porque muchos se van a quedar sin chamba, pero a ver, se quedarían sin chamba si hicieran
bien su trabajo? Claro que no, pero por ejemplo, nos hemos enterado que muy pocos realmente han levantado la mano para ir a voto popular. Eso quiere decir que los que no lo están haciendo es porque saben, ¿no? Temen, saben perfectamente lo que hicieron y saben por qué la gente no votaría por ellos. Yo diría que debe cumplir la ley, tiene toda la razón, la estamos cumpliendo. En donde me parece que no tiene la razón es decir que no la estamos cumpliendo. Pero claro está, en este caso, como quejosos, algunos y otros como jueces, están haciendo uso del sistema legal que este país nos ofrece a todos los ciudadanos, a ustedes y a nosotros. Esto era lo que decían los jueces, porque te digo, ahora están haciendo un tipo mañanera, los jueces, ministros, magistrados están en este plan de nosotros también queremos hablar y que están en todo su derecho, ya lo dijo la presidenta, te lo voy a enseñar más adelante. Tienen ahora sí que libertad de expresión, pero bueno, ¿quién es la jueza Nancy Juárez? La misma que se fue en contra de nuestra presidenta por desacato. Bueno, pues esta señora, te cuento, tiene denuncias. ¿Por qué? Por nepotismo, por laboral, entre otras cosas. Esto lo comentaba el día de hoy Rosa Isela, justamente también ahí en la mañanera del pueblo. El delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es quién es esta juez, ¿de qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la Juzgadora Federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. O sea, ahí está toda una fichita. De estas fichitas que no quieren quedarse sin sus beneficios. La jueza Nancy Juárez, quien mandó a eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, respondió a la doctora Claudia Sheinbaum y dice, es falso que no tenga atribución. Apunta que ni la presidenta ni el director del diario interpusieron algún recurso legal en su contra, por lo que no cumplir rompe el Estado de Derecho. Esto era lo que comentaba en una entrevista la señora Nancy Juárez. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es procedente un amparo contra la reforma constitucional al Poder Judicial y que ella no está en desacato. También señaló que se notificará a la autoridad encargada de sancionar a los jueces, ya que están yendo en contra de la ley de amparo. No puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Esto era lo que decía nuestra presidenta. Ay, no, qué barbaridad con esta señora, con Nancy Juárez. O sea, de verdad, híjole.
Creo que sí debería de ahí tomar un par de cursitos, ¿no? De licenciatura en Derecho para que se entere de que lo podía hacer y que no podía hacer. En fin, la presidenta dice, ok, sí, están en su derecho, pero valdría la pena saber por qué están en paro. Siguen cobrando sus salarios, es algo relevante, son más de 13,000 casos que están parados, entonces si están en paro, ¿por qué siguen recibiendo salarios? Esto era lo que comentaba nuestra presidenta. Ahora sí, justamente nosotros hemos visto pasar muchas cosas en nuestro país. Por ejemplo, cuando Ordaz, pues ahí mandó a pasar a mejor vida a algunos estudiantes, ahí no hicieron paro nacional, ¿verdad? Tampoco hicieron paro cuando Salinas se robó Telmex. No hicieron paro cuando Ernesto Zedillo también mandó a mejor vida a los opositores. No hicieron paro cuando Calderón robó la elección en el 2006. Pero hoy hacen paro para defender su corrupción. Estos son los jueces, ministros y magistrados que quieren todo en bandeja de plata. Siguen en su burbuja y siguen diciendo pues un montón de cosas que no proceden, ¿no? Los jueces dicen que no aceptan opiniones, que van a combatir la reforma judicial y dicen pues un montón de cositas que dicen se atacan o se acatan, ¿no? Esto es lo que dicen los jueces ahí en su mañanera. Mijo, si Xóchitl Gálvez también lo intentó y no logró absolutamente nada, pues como les explicamos, ¿verdad? Ahí les va. La Presidencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal, porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden otorgar ese tipo de suspensiones. También esa es una opinión interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y, como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Esto era lo que comentaban estos jueces, que por cierto fracasó la mañanera de Norma Piña, que tuvieron muchas fallas técnicas, que los jueces arrancaron con una conferencia mañanera y que advierten que en muchas ocasiones las respuestas no van a ser respondidas de forma inmediata, ¿no? Porque necesitan su guioncito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, fracasó la mañanera judicial. También respondieron a Claudia Sheinbaum sobre los amparos y contra las reformas constitucionales. En la mañanera judicial, los juzgadores respondieron a las afirmaciones sobre el artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho artículo menciona que no procede el amparo contra reformas constitucionales, sin embargo, refieren que se deben tomar en cuenta dos puntos. El artículo 61 es parte de una ley secundaria, no de la Constitución. Segundo, que esta ley de amparo fue modificada en el 2013 y no existe una jurisprudencia definitiva que diga que es intocable, y refieren que actualmente uno de los puntos que se están discutiendo en los juicios de amparo actuales es la constitucionalidad de este artículo 61. En la mañanera judicial resaltaron que los oficialistas, siendo oposición, defendían la procedencia del amparo contra las reformas constitucionales y que, bueno, pues que ahora en teoría estarían diciendo lo contrario, pero sí, hola, ¿verdad? ¿Cómo les explicamos a estos personajes? Vamos a ver qué es lo que dicen. Se ha dicho, es que el juicio de amparo no procede, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que no procede contra reformas constitucionales. Y sí, eso dice el artículo 61. Pero debemos considerar dos cosas. Primero, que ese artículo 61 de la Ley de Amparo es un artículo secundario, legal, no constitucional. Segundo, que es un artículo producto de la reforma de la Ley de Amparo de 2013. Esto, entre otras implicaciones, tiene que todavía no hay jurisprudencia definitiva que establezca que esa es una regla insuperable. Tercero, ese artículo 61 está siendo materia de objeto de cuestionamiento en estos juicios. Estos juicios de amparo que se han promovido dicen, promovemos juicio de amparo y pues te decimos que ese artículo 61 que hicieron la puerta también es inconstitucional. Esto ocasiona que los jueces abren la puerta y se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no. No podemos dar por supuesto que no se puede, porque eso es la materia del debate en estos juicios. Esto que estoy diciendo puede ser opinable, claro, no se ha decidido terminalmente. Pero hemos escuchado posiciones de muchas partes, incluso defendiendo la procedencia del amparo.
Como ustedes saben, ha circulado, circulan muchos eventos de índole académico y otros de índole político, en donde se hacen posicionamientos de esta especie. Solo les recuerdo, tenemos aquí en proyección una opinión de un destacadísimo intelectual de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, que hace no muchos años, asesorando al Partido del Trabajo, en una conferencia como esta, dijo con absoluta claridad que la existencia de ese artículo 61 no impedía la procedencia del amparo contra reformas constitucionales. Quiero por esto decir que cuando se estaba en la oposición, promovieron amparo ellos, quien ahora está en el poder, y su primer argumento muy plausible fue el artículo 61 de la ley de amparo no impide la procedencia del juicio de amparo. Eso es lo que se está planteando, eso es lo que está por decidirse, y eso es lo que hoy que están en el poder dicen que no se puede. Me parece que hay que entenderlo como que es una opinión de parte interesada que subsista su trabajo de iniciativa de reforma y su trabajo legislativo. Si tuviéramos ahí al menos para que capten, si no es posible el video, al menos el audio de la fuente directa, por favor. Esto sucedía ahí en la mañanera judicial. Ahora resulta, ¿no? Que... Y es que me encanta cómo le tiran a Morena, cómo le tiran a nuestra presidenta, pero si ellos hacen esas cosas, o sea, el león siempre cree que todos son de su condición. Pese a que están en paro, bueno, pues estos miembros del Poder Judicial están negados a respetar la reforma, iniciaron, ya vimos, esta mañanera y bueno, por ahí veíamos a la jueza Adriana Ortega y los magistrados Juan José Olivera y José Rogelio Alanís García. Ellos fueron los encargados de hacer esta mañanera judicial. La presidenta pues también les responde a los jueces que harán sus mañaneras y les dice, bueno, a ver, espérense tantito, ¿por qué siguen cobrando sus salarios? Digo, tienen libertad de expresión, pero hay un pequeño detalle que se les ha olvidado, ¿no? A ver, ¿por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios? O sea, que es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? O sea, están en paro. De todas maneras, reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, por qué siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse. Que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Esto era lo que decía nuestra presidenta, y es que efectivamente muchos de ellos le están sacateando, ¿no? Muchos de ellos dicen, no, pues lo ven para mal, definitivamente, y se entiende, lo dice bien la presidenta, pues sí, porque están perdiendo sus beneficios, pero ellos pueden ellos pueden participar y ahora sí que el pueblo decida si los quiere tener ahí o no los quiere tener ahí. La presidenta también ahí junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, expusieron los salarios del Poder Judicial, aquí los vamos a ver, pues el salario, chécalos, ahí están.
Salario mensual de ministros, 792,256. Salario mensual del consejero de la Judicatura, 460,787. Salario mensual del magistrado, 374,203. Y salario mensual del juez de distrito, 337,575. Eso es lo que están ganando estos personajes. Pero muchos de ellos ni siquiera tienen, ahora sí que una carrera por ese rumbo, ¿no? Estudió en la Cruz Roja, por ejemplo. Una carrera técnica en ciencias de la salud, le dieron su certificado en 1996, luego estudió la misma carrera técnica y le dieron otro certificado en el 2000 y hoy es la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y claro, controla el presupuesto y es protegida de Norma Piña. O sea, esos son los personajes que decimos curiosesco. Bueno, ¿quiénes son las 3 personas que ya levantaron la mano para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues recuerda que el 1 de junio del 2025 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a ser electos y hay al menos 3 personas que ya levantaron la mano para llegar al máximo tribunal. Lenia Batres, Yasmín Esquivel van a usar el pase automático que tienen para competir por un lugar y Gil Stewart, exsecretario particular de Felipe Calderón, también ha manifestado sus intenciones de estar en la corte. Estos son algunos de los personajes que ya levantaron la mano y que dicen nosotros vamos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca de esta juez? ¿Estará fuera de sus facultades jurídicas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo ya me despido. Mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política. Adiós.